Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino, y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotaron enseguida, porque la tierra era poco profunda, pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espinas y éstas, al crecer, las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas 100, otras 60 y otras 30. El que tenga oídos que oiga. Los discípulos se acercaron y le dijeron: ¿por qué les hablas por medio de parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no, porque a quien tiene se le dará más todavía, y tendrá en abundancia, pero el que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque miran y no ven, oyen y no escuchan ni entienden. Y así se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: por más que oigan, no comprenderán, por más que vean, no conocerán, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, tienen tapados sus oídos y han cerrado sus ojos, para que sus ojos no vean y sus oídos no oigan, y su corazón no comprenda y no se conviertan y yo no los sane. Felices en cambio los ojos de ustedes porque ven, felices sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen entonces lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón. Este es el que recibió la semilla al borde del camino. El que la recibe en terreno pedregoso es el hombre que al escuchar la palabra la acepta enseguida con alegría, pero no la deja echar raíces, porque es inconstante. En cuanto sobreviene una tribulación o una persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. El que recibe la semilla entre espinas es el hombre que escucha la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la ahogan y no puede dar fruto. Y el que recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la palabra y la comprende. Este produce fruto, ya sea 100, ya 60, ya 30 por uno. Es palabra del Señor. Bien, esta es la tan conocida parábola del sembrador. Ya saben ustedes que una parábola es una pequeña historia, pequeño cuento de algo que ya conocemos todos. Los judíos se dedicaban mucho a cultivar la tierra, como la del buen pastor a tener rebaños, ¿no? Piños. Pero con eso está significando y quiere enseñar algo difícil de entender, que es las cosas espirituales, porque no se ven. Entonces usa estas comparaciones, las parábolas son estas comparaciones, ¿no? Bueno, este texto, esta pequeña enseñanza de Jesús, entre tantas, viene después de una situación bastante dura que se le presentó a Jesús, y es que después que elige a los 12, los manda a hacer esa misión, logran grandes frutos, etcétera. Algunos lo recibieron y otros no, pero
se pusieron muy enojados los adversarios de Jesús, que por envidia ya lo venían persiguiendo, se puede decir, calumniando, y lo acusan de algo que no lo habían acusado nunca, que era un demonio. Y hizo un milagro después, y todos se asombraron, y esta gente dijeron, lo hace con el poder de Satanás, peor todavía. Entonces Cristo les explica, miren, hay pecados que son perdonables, pero hay pecados que se llaman contra el Espíritu Santo, muy graves, de los cuales es difícil volver. O sea, esta gente que viendo señales de Dios interpreta que son del demonio, ya, ¿cómo se explica eso? Hay mucha maldad en su corazón, digamos. La culpa no es de Jesús. La culpa no es que Jesús no sea una persona idónea o que dé mensajes confusos, sino la culpa es de ellos. Entonces, esta parábola es para explicarle a los apóstoles y a todos los que lo siguen qué es lo que está pasando. ¿Por qué estas reacciones tan inesperadas, tan ilógicas, tan irracionales, ¿no? Porque uno dice, ¿Jesús es mal maestro? No. ¿Lleva una mala vida? O sea, ¿su vida es contraria a lo que enseña? No le pueden tachar nada. Cualquiera de nosotros nos podría decir, yo no le hago caso al sacerdote porque tiene una mala vida. Bueno, está bien, yo desmiento en ese caso con mis obras lo que enseño. Pero en Jesús no podían decir nada de nada. Al revés, todo era señales buenas. Y sin embargo, llegaron a tratarlo de demonio. Ya era, que lo traten de loco. En otra oportunidad uno dice, bueno, no digo que se las perdonamos, pero ya tratarlo de que es un demonio y maneja los poderes de los demonios ya es demasiado. Entonces Cristo, bueno, no solamente los reprende duramente, sino da esta parábola, como diciendo, miren, yo les voy a dar la explicación qué pasa. Bueno, ante todo, cuento dos pequeñas historias para que se entienda lo que voy a decir. Una vez me llaman para atender un anciano, muy mayor. Estaba muy consciente, darle la unción, ¿no? Estaba muy consciente y charlé bastante con él. Y digo, ¿cómo se le ocurrió llamar a un sacerdote? Y dice, no, porque yo cuando era chico iba a la escuela de los salesianos, allá en Mendoza, y me enseñaron muchas cosas, entre otras, que cuando uno estuviese mal, llamase al sacerdote para que le dé el sacramento y lo prepare para presentarse delante de Dios. Yo nunca dejé la devoción a María Auxiliadora, me mostró el cuadro y me empezó a contar muchas cosas que había recibido en la primaria. Así que imagínense los años que harían. Por otro lado, vamos a contar un ejemplo contrario, muy conocido. Cuando la matan a María Goretti, le dan 14 puñaladas, era una niñita por resistirse a un abuso. El chico tenía unos 20 años más o menos. Pero cuando le hacen todas las indagatorias, pues lo agarran ahí nomás, él explica, ¿cómo se le ocurría hacer eso? Porque era una familia que no era tan mala. Se había creado solo con el papá, se llamaba Alejandro Serenelli. Bueno, en el juicio salió todo. ¿Y de dónde le vino esta idea? De abusar de esta niña, que vivía en la casa, eran dos casas casi pegadas, y matarla. Dos cosas, dos maldades, por así decir. Y después él dice, bueno, que cuando tuvo un tiempo viviendo en una ciudad, porque ahora no vivía en el campo, cuando estuvo viviendo en la ciudad, leía mucho unas revistas que habían recién aparecido, estoy hablando del año 1900, por ahí. Leía mucho unas revistas muy malas que salían, donde hablaban mucho, digamos en términos modernos, tenían muchas páginas pornográficas y muchas páginas de crímenes. Y él, chico de 16, 17 años, se le empezó a pasar por la cabeza esa idea. Él no había recibido eso ni de su padre, había muerto la mamá, pero ni del ambiente tampoco. Y eran muy amigos de la familia de María Goretti, muy amigos y socios. Y uno dice, ¿cómo esto? Fíjense, en los dos casos, una semilla buena o una semilla mala, con el tiempo produce malas ideas, malos pensamientos, malas costumbres, malas decisiones, malas vidas a veces, una vida entera. Vamos a hacer al revés. Cuando uno encuentra una gran persona,
una persona, y no digo un santo solamente, sino una persona muy recta, muy honesta, muy buena en todo sentido, uno empieza a estudiar para atrás de dónde recibió esto. O cuando una persona es muy talentosa, tiene ideas muy geniales, que cada país ha tenido los suyos, uno dice, ¿de dónde aprendió esto? Y se empieza a estudiar su vida y dice, bueno, de este aprendió una cosa, de este aprendió otra. El ser humano es así. Es lo primero importante de esta parábola. El alma es como un terreno. La comparación es de Jesús, pero es muy gráfica, ¿no? Muy de sentido común. Las ideas, los ejemplos, buenos o malos, son como semillitas. La semilla es nada al principio, parece nada. Pero esa semillita, si hay una tierra, empieza a brotar, crecer y después hace un árbol. Si es bueno, da buenos frutos. Si son espinas, esa tierra, como pone Cristo, si son espinas, bueno, van a salir espinas y ahogan las plantas buenas. Y acá hay una enseñanza muy grande. Qué importante lo que se siembra en el alma de los chicos, de los niños, yo diría desde que nacen, o casi diría desde antes que nacen. Las costumbres de la casa, el lenguaje de los padres. Si los padres se insultan, se tratan mal delante de un hijo, por más que le digan al hijo, andate a la pieza, no escuches nada, esto es cosa nuestra, todas las disculpas que pueden haber, son semillas malas que van entrando en el alma. Si hay falta de respeto entre ellos, todo eso queda en el alma de los chicos. Después, cuando es grande y sale con cosas inesperadas ese chico, uno dice, ¿dónde aprendiste eso? Semillas, ¿eh? Esas semillas van desarrollándose, para bien o para mal. Y otra cosa importante, Dios siembra siempre y en todos. Dios está sembrando siempre en todos. No es que siembre en algunos, no es que a Dios le interese en algunos nada más. A Dios le interesan todos. Claro, lo hace de muchas maneras. En unos lo ha hecho en su hogar materno, en otros personas que se han convertido de grande y que a lo mejor conocieron las cosas buenas, las cosas de Dios las conocieron en un retiro, en una conversión, por un amigo, por un noviazgo. ¿Cuántas veces el novio o la novia convierte a la otra parte? Puede ser por un libro, puede ser por un sermón, puede ser por un comentario, puede ser... Hay mil caminos, pero siempre está Dios detrás. Y repito, Dios siempre está sembrando en todos, de distinta manera. Nadie puede decir, yo nunca vi, yo nunca tuve oportunidad. Pues si Dios nos dio la inteligencia, de mil maneras, como Él maneja el universo, maneja todas las cosas, se está ocupando de todos y de cada uno. De querer sembrar en nosotros cosas buenas, porque en eso se juega conductas, vidas, ideas, pensamientos, vidas enteras, ¿no? Sentidos de la vida o no sentidos de la vida. Pero sí que hay otra cosa. En la vida de todos nosotros, si uno recorre, cualquiera de nosotros ha visto y ha escuchado de todo. Todo lo bueno que se puede imaginar, uno lo ha escuchado. Y todo lo malo que uno pueda pensar, lo ha visto o lo ha escuchado. O se ha enterado. ¿Con qué se quedó cada uno? He visto lirios entre espinas, por así decir. He visto almas extraordinarias, personas extraordinarias que se han creado en ambientes pésimos, de familia, de barrio, de ambiente, de escuela, todo. Sin embargo, uno dice, esta persona es extraordinaria. ¿De dónde salió? Y al revés, he encontrado personas muy malas o de malas vidas, de malas ideas, y han tenido excelentes padres, excelente familia, excelentes ejemplos, todo. He visto las dos cosas. Santa Teresa dice, una comparación muy gráfica, dice, nosotros o somos como las arañas o somos como las abejas. Las abejas todo lo que comen lo transforman en miel y saben dónde ir a buscarlo, ¿no? Y lo transforman en miel. Las arañas todo lo que comen lo transforman en ponzoña.
Hay personas que han tenido buenos ejemplos, pero han tomado los malos nada más. Eso dependió de ellas. Y hay personas que han tomado lo bueno nada más, y eso dependió de ellas. Entonces aquí hay otro elemento importantísimo, somos nosotros. Cada uno en la vida toma, asume, asimila, se queda con lo que le interesa. ¿Y qué es lo que le interesa a cada uno? Y ahí está el asunto. Y ahí entramos en el tema de Cristo. Nosotros somos la tierra. Dice, mire, por parte del sembrador no se hagan problema. Él se encarga de sembrar. Él se encarga de a través de miles de medios, darme ideas. Y si yo las asimilo, me da más. Uno va de luz en luz. Cuando Dios, por así decir, ve un alma buena, bien dispuesta, se puede decir Dios avanza, siembra más. Es como si un docente ve un alumno, un padre ve este chico, aprovecha mucho, entonces le da más, porque ve que hay madera. En cambio, si no da ningún resultado, no dan ganas. Cuando Dios ve un alma que tiene buenas disposiciones, Dios sigue adelante, sembrando por 1000 caminos. Ahora, ¿en qué consiste esto del alma? La tierra es el alma nuestra. Ahí es donde Dios siembra, en el alma, la inteligencia, la voluntad del alma nuestra. Fíjense la diferencia, dice, hay semillas que cayeron, hay almas que son duras, como el camino que se transita, se pone dura la tierra y no se puede sembrar, como sembrar en el asfalto. Es inútil, porque ahí no va a aprender nada. Hay almas duras que pueden ver, como dice Isaías, acá lo cita Cristo, por más que oigan, no entienden, porque el alma no está preparada para eso. Por más que vean, no conocen. Entonces, miren, Cristo les habló, les hizo milagros en la cara, les dio ejemplos de vida extraordinarios y nada. Y uno dice, ¿por qué? La culpa la tiene Jesús, la culpa la tenemos nosotros. Entonces, acá pone el primer caso, almas duras. Nadie se endurece, un alma no nace dura. No es que sea burro de cabeza, de entendimiento, de que le cuesta entender, que no es muy inteligente, digamos. No tiene nada que ver con eso. Acá se refiere a las disposiciones del alma, a la nobleza del alma, a los deseos del alma, por así decir, a las buenas intenciones. Es eso lo que Dios pide. Con eso se arranca, con las buenas intenciones, con los buenos deseos, la rectitud de intención. La rectitud de intención. Cuando hay una persona con rectitud de intención, eso es la tierra buena. Seguro que Dios siembra y seguro que hay frutos. Pero cuando encuentra un alma dura, nadie nace duro, se hizo. Detrás de esa dureza, así como en un camino, no se endurece porque pasó una vez caminando una persona, ni una tropa de vacas, ni un vehículo. Han pasado muchísimos y eso endureció la tierra. Detrás de una alma dura, una alma ya de mala intención, que le podés decir todas las ideas, las buenas razones, los buenos, y no responde, detrás de eso hay muchas faltas, hay muchos pecados, hay muchas traiciones a la conciencia. No es el primer pecado, es el último. Cuando hay ceguera, como en el lenguaje de Cristo, y hay dureza de corazón, hay muchos pecados detrás, escondidos tal vez. Hay personas que a lo mejor pueden pasar por buenas ante la sociedad, porque no han hecho delitos, y son amables, son de buen trato, hasta pueden ser honestos en la vida pública, en lo que se ve, y sin embargo, delante de Dios no lo son tanto. Dios ve los corazones más que las caras. Entonces, en el primer caso, dice la semilla no entra, pero no es porque sea mala la semilla, porque el sembrador sea inoportuno, porque no pensaron que era buena semilla sino mala, sino es el alma que no es capaz de recibir lo bueno, pero sí es capaz de recibir lo malo. Hay personas, como yo les decía, que vieron y escucharon cosas buenas y malas, se quedaron con las malas. O sea, fueron buena tierra para la mala semilla, digamos. Fueron buena tierra para la mala semilla. He conocido personas que cuanta idea rara han escuchado, han visto en televisión, han visto un libro en un kiosco, todo lo leen, lo asimilan, pero todo lo malo. Digo, qué mala suerte. No, hay como una afinidad. Un alma ya torcida, un corazón torcido, sintoniza, es como sintoniza con malos amigos. Han visto en una escuela,
Empieza el año, hay chicos nuevos, enseguida se sintonizan los pícaros. Los que son parecidos olfatean. En 2 minutos están juntos en el primer recreo. Y uno dice, ¿quién los presentó? ¿Quién le dio el currículum de cada uno para ver con quién me voy a sentir mejor? Tac, tac, enseguida. Los chicos son parecidos, enseguida se olfatean y se unen y Dios los cría, dice el refrán, y ellos se juntan, sintonizan, hay como una afinidad. ¿Cómo se detectan? No sé. Y hay personas que tienen sintonía, afinidad por todas las cosas buenas, nobles, grandes, hermosas, que en último término vienen de Dios. Y hay almas que sintonizan, que yo no sé por qué, con todo lo raro, lo torcido, lo complicado, son vidas que se van embrollando, empantanando cada vez más. ¿Dónde está la explicación última? En el corazón. Por eso qué importante para ser buena tierra es tener rectitud de intención. Uno se podrá equivocar alguna vez, pero va para adelante, sale, porque Dios siembra. Y bueno, acá Jesús pone, primer caso, nada. Al menos para la buena semilla, nada. Son corazones duros. Le pueden hacer un milagro, puede venir Jesucristo y enseñarles nada. No responde. Segundo y tercer caso, fíjense, en uno tierra bajita, había piedra, brotó enseguida, sí, porque ahí nomás estaba. Pero dice, primeros rayos del sol se secaron. Son las personas que ante las pruebas, dificultades, Cristo dice acá las persecuciones, es inconstante porque dice, viene una tribulación, una persecución, un problemita a causa de lo que yo digo, de lo que yo sostengo, de mis ideales, de lo que yo creo, de lo que yo defiendo, de lo que yo practico. Se burlan, entonces enseguida me borro, más chico. Entonces, son almas en las que hay poca raíz en esas plantitas buenas. A las primeras dificultades que van a haber, obviamente, enseguida se secan, se queman. Y el otro tipo dice, hay buena tierra, pero cayó buena, asimilaron la buena y la mala. Y siempre la mala semilla termina, las malas plantas terminan ahogando las buenas. En este caso dice ante los atractivos del mundo, las preocupaciones del mundo, que me ofrece muchas cosas seductoras, la riqueza, los placeres, todo, la buena vida, me hacen ahogar la otra. El primer caso, el caso de estos dos, es ante las dificultades. Necesito raíces ante las dificultades. Y esto es ante las prosperidades. Esa persona se le da todo. ¿Vieron cómo se admiran en los ricos y famosos? Es como decir, uno se pone en lugar de ellos. Yo quisiera ser como ellos. O sea, en el fondo del alma a veces tienen tanto éxito estos programas de radio, televisión, de lo que sea, todo este chismerío de los ricos y famosos, porque en el fondo del alma es como si uno quisiera ser como ellos. Y son felices, pero da la impresión de que eso, imagínense en ese tipo de personas, ¿qué va a aprender una buena idea, una idea sana, noble, elevada, etcétera? No, están en otra, podemos decir. Entonces, son almas en las cuales se ahoga la buena semilla. Y uno dice, qué pena, porque tenía buena madera, esta tierra era buena, daba para mucho. Y sin embargo, he visto tantos casos, ¿no? He conocido pibes de unos adolescentes, que uno dice, qué chico bueno, este chico es sano, limpio, entusiasta, vivo, buen estudiante, buen hijo, buen deportista, normal, qué sé yo, y uno dice, qué lindo este pibe, si crece va a hacer mucho bien alrededor de él. ¿Y cuántas veces me lo he encontrado, 10, 15 años, a nosotros los curas de cierta edad nos pasa eso? Pasa el tiempo y uno ya los ve casados, con hijos, ya. Che, y bueno, ¿qué fue de tu vida? No, padre, después dejé todo, largué todo. Y uno dice, ¿cómo prometí a esta persona? ¿Qué pasó? Muchas cosas, ¿no? Pero es tan claro el ejemplo del que pone Cristo, ¿no? Nos dice, las dificultades, las adversidades que van a venir, si no tienen raíces, no van a tener fuerza para sobreponerse a eso. Y por más que hayan recibido buenas ideas, nobles, se entusiasmen por eso, van a morir. Y por otro lado dice, mira, el mundo les va a presentar muchos atractivos, fascinaciones,
y que no son compatibles y ustedes tienen que elegir. Cuando uno tiene un terreno y un jardín o un huerto, si quiere que brote las flores, las verduras, etcétera, tiene que sacarle los yuyos. Hay que estar sacando constantemente los yuyos. Constantemente nacen yuyos también en nuestra vida. Pero hay que cuidar ese terreno. Hay que cuidar un alma, hay que cuidar una vida, hay que cuidar lo que uno escucha. Porque de a poquito uno puede, sin casi darse cuenta, pero bueno, en algo es consciente, ir alimentando, siendo tierra para malas ideas, y de a poquito se van creando los malos hábitos, o empiezo a enfriarse, se puede decir, o empañarse las buenas ideas. Yo no las veo ya como tan buenas, o tan defendibles, o tan practicables. Bueno, y obviamente el último es el caso ideal. Buena tierra, la cuido, le saco los yuyos, le saco lo que me impide que crezcan las buenas plantas, ¿no? Hay que cuidar siempre ese terreno, porque en cualquier momento nacen, como en un jardín o en una huerta, nacen yuyos que o impiden que nazcan las buenas plantas o las flores, o al menos, si no, las dejan medias raquíticas, porque le chupan toda la humedad. ¿Qué dice al final Cristo entonces con todo esto? En el ambiente en el cual lo está hablando, miren, si hay gente que ha respondido mal a todo lo que yo estoy haciendo, enseñando, imagínense, lo que enseñó Cristo es lo más grande de toda la historia de la humanidad. Es como para decir, es para llevar a la plenitud y a la felicidad y resolver todos los problemas del ser humano. Sin embargo, parece mentira que sea mal recibido. Es una exhortación urgente a decir, miren, yo estoy haciendo todo lo que está de mi parte. Hagan lo que está de parte de ustedes. Tengan esa rectitud de corazón, esa rectitud de intención que tuvieron los apóstoles, que no eran perfectos, y fueron creciendo, y fueron corrigiendo cosas, y corrigiendo actitudes. En la pasión estuvieron bastante mal, pero fueron corrigiendo, mejorando. Es ir sacando los suyos, las plantas malas del alma. Y realmente nos dieron los 12 apóstoles este fruto de la iglesia que hoy tenemos. Pongamos siempre lo nuestro. Y ahí dice Cristo, y hay distintos grados de generosidad, de disponibilidad, para ir viendo los propios defectos, porque todos los tenemos. Dios nos asusta de eso, pero vaya limpiando el terreno. Cuidemos nuestro propio huerto, cuidemos nuestro propio jardín, que Dios quiere hacer en él grandes cosas. Hagamos nuestra profesión de fe.